Saludos a todos los alumnos de la Cátedra de Anatomía. Vamos a continuar con la unidad 2, la cual se refiere a los tejidos. Si recuerdan, cuando vimos división celular, habían diferentes tipos de división celular. Dentro de estas había una que se llama bipartición. Dentro de la bipartición tenemos la mitosis y la meiosis. Después de producida la meiosis, en la cual se producían los espermatozoides y los óvulos, si seguimos con este caminito vamos a llegar a lo que sería la fecundación, que es cuando el esperma se une con el óvulo y pasamos de células haploides que tienen la mitad de la carga genética, de nuevo a tener una célula diploide con toda la carga genética. Bien, hay una ciencia que estudia el desarrollo que sucede desde que somos una célula hasta los 9 meses, que se produce el nacimiento. Esta ciencia se llama embriología y estudia todos los fenómenos que suceden en ese desarrollo desde una célula hasta alcanzar un ser humano completo. Acá podemos ver el primer día donde se produce la fecundación, llega el espermatozoide, ingresa al óvulo y en esta situación voy a recuperar la carga genética de total de 46 cromosomas. Una vez sucede esta, al segundo día, esta célula que ahora es una que tiene la totalidad de los cromosomas, entra en una división, ahora en este caso una división mitótica, aumenta el material, las organelas y el material genético que tiene y se divide en dos células idénticas. Y así continuamos haciendo divisiones mitóticas hasta el tercer día alcanzar 16 células y esta formación tiene el nombre de mórula. Mórula viene de mora, ¿sí? Entonces tiene la forma de una mora y por eso recibe el nombre de mórula al tercer día. Y así vamos a seguir creciendo hasta llegar al octavo día donde se produce la implantación de estas células en el endometrio materno. Va a seguir creciendo estas células y se van a dividir diferentes, se van a segmentar diferentes espacios, ¿sí? Va a ir creciendo, vamos a tener saco vitelino, lagunas trofoblásticas, bueno, es complejo, no vamos a ahondar en eso. Acá podemos ver que en la segunda semana entramos en la formación que nos interesa a nosotros, que es la gastrulación. La gastrulación es en la etapa donde pasamos de tener dos capas de células a tener las tres capas de células que van a dar el origen a todos los tejidos. Acá lo podemos ver en un corte. Esto que está arriba es el epiblasto y lo que está por debajo es el hipoblasto. El epiblasto empieza a invaginarse, a meterse y genera un espacio que no existía. Estas células se van distribuyendo y lo que tenemos al final de este proceso serían las tres capas embrionarias de los tejidos. El ectodermo queda por afuera, el mesodermo queda en el medio y el endoderma queda por debajo. Entonces, esto que estamos viendo se da en la segunda semana del desarrollo embrionario. Los primeros dos meses hablamos de desarrollo del embrión. Después de los 2 meses hablamos de desarrollo fetal. Entonces, en esta segunda semana se diferencian las tres capas de tejido que van a dar origen a todo el resto de los tejidos. Hablemos un poco de los tejidos. Sí, ¿qué sería un tejido? Un tejido es una agrupación de células similares que realizan una función común. Se pueden considerar los tejidos como la tela del cuerpo que se cose para formar los órganos del mismo y mantenerlos juntos como un conjunto. Cada tejido está especializado en la realización de al menos una función única que ayuda a mantener la homeostasia, asegurando la supervivencia de todo el cuerpo. La disposición de las células en un tejido puede formar una fina capa, es decir, solo una célula de espesor, mientras que las células de otros tejidos forman enormes masas que contienen millones de ellas. Independientemente del tamaño, forma o disposición de las células en un tejido, todas están rodeadas o incluidas en un material extracelular complejo al que se le suele denominar simplemente matriz. Esto es muy importante porque casi todas las características de un tejido van a estar dadas por esta matriz extracelular.
o sustancia extracelular o sustancia intercelular. Depende del libro que estén leyendo, es como la van a encontrar. Acá nos dice que algunos tipos de matrices hísticas, hística viene de tejido, contienen fibras que las hacen flexibles. Esto sería colágenas, elásticas y reticulares, algunas. Entonces, si tienen fibras elásticas, los van a hacer flexibles. Si la matriz está mineralizada, como en el caso del hueso, va a ser rígida. Si la matriz es líquida, como el caso de la sangre, tenemos diferentes tipos de matrices. Y esas matrices le van a dar las características a los tejidos. Bien, ¿qué pasa? Nosotros partimos de una sola célula. Esa célula se tiene que diferenciar, se tienen que ir diferenciando estas tres capas de tejido, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, se van a ir diferenciando. La diferenciación hace que fabriquemos distintos tipos de proteínas leyendo la información que está dentro del núcleo en el ADN, y esto va a generar la diferenciación y le va a dar las características a cada tejido. Componentes fundamentales de los tejidos, ya lo dijimos. Los tejidos están formados por células y sustancia intercelular, matriz o sustancia fundamental. Todo lo que existe por fuera. Entonces, cuando hablábamos de célula, decíamos que tenía tres componentes: la membrana, el citoplasma y el núcleo. Ahora, cuando hablamos de tejido, tenemos que acordarnos que está formado por células y la sustancia intercelular, matriz o sustancia fundamental, como le quieran llamar. Acá nos vamos a centrar un poco en la matriz extracelular. ¿Por qué está formada? Por proteínas fibrosas. Tenemos proteínas fibrosas de colágeno, elastina y me faltan unas acá que serían las reticulares. Las reticulares serían las antecesoras de las fibras de colágeno, de estas otras. Las reticulares, cuando se empaquetan, forman las de colágeno. Las de colágeno tienen mucha resistencia a la tracción y las elásticas, las de elastina, tienen mucha elasticidad. Pero no solo por esto, solo por proteínas está formada la matriz extracelular, sino que también existe sustancia fundamental. Vamos a tener glucoproteínas, fibronectina, laminina, etcétera, que le va a conferir a esta sustancia una integridad, y proteoglucanos que le confieren hidratación. Los proteoglucanos son los encargados de atraer el agua a este tejido y mantenerlo hidratado. Bien, acá podemos ver los cuatro tipos de tejidos fundamentales. Tenemos el tejido epitelial, el tejido muscular, el conjuntivo y el nervioso. Pero como vimos que se formaron las tres capas de tejidos que van a dar después el origen a todos los otros, tenemos que decir que el tejido epitelial va a tener su origen en las tres capas embrionarias: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El tejido muscular y el tejido conjuntivo van a ser derivaciones de la capa de mesodermo. Y el tejido nervioso va a ser un derivado del tejido ectodermo. Hablemos ahora un poco de tejido epitelial. Se origina de las tres capas del embrión. El epitelio que cubre la piel, o sea, lo que está por afuera, va a ser derivado del ectodermo. El que recubre las superficies internas del aparato digestivo genitourinario es de origen endodermo. Y el que recubre las cavidades cerradas, como el aparato circulatorio, es de origen mesodermo. Entonces, lo que está por afuera o muy adentro, muy adentro, puede ser del ectodermo. Lo que está en el medio, todo va a ser de el mesodermo, y lo que recubre el genitourinario va a ser del endodermo. Características estructurales. Este tipo de tejido tiene una predominancia de células sobre la sustancia intercelular, o sea que tengo muchas células y tengo poca sustancia intercelular, generando unos pequeñísimos mínimos espacios entre célula y célula donde podemos decir que está la sustancia intercelular. La capa más profunda de las células del tejido epitelial se va a unir a una membrana de tejido conectivo que se llama membrana basal, que sirve de límite entre el tejido epitelial y el tejido conectivo. Generalmente los tejidos no se mezclan, están separados. Si encontramos células epiteliales dentro del tejido conectivo, posiblemente un cáncer, porque encontramos un tipo de célula donde no corresponde. En esta diapo lo que podemos ver, tenemos células epiteliales, acá hay una, acá hay otra y esta es otra. Estamos viendo que están unidas por diferentes tipos de uniones, ¿sí? Arriba tenemos uniones que sellan a las células entre sí
para volverlas impermeables tenemos uniones estrechas y son unas adherentes. En el medio tenemos uniones que se llaman desmosomas. Estas uniones le van a dar una integridad estructural. ¿Por qué? Porque van a unir el citoesqueleto de una célula con el citoesqueleto del otro, lo que le va a dar mucha resistencia a las tracciones para que no se desgarre. Después tenemos otros tipos de uniones que se llaman uniones gap o comunicantes o gap junction, depende de la bibliografía que lean, va a tener diferentes nombres, que forman canales comunicantes que dejan pasar sustancias muy pequeñas o iones. Y por último tenemos acá en la lámina basal, esta lámina que está al fondo, abajo, sería la lámina basal. Debajo de esto tenemos tejido conectivo. Tenemos uniones que se llaman hemidesmosomas. Hemi, de mitad, es como si fuera la mitad de un desmosoma, que también van a anclar y van a sostener a este tejido epitelial. Las células del tejido epitelial tienen un polo basal, esto basal viene de base, está abajo, una cara lateral, y un polo apical, que sería lo que está en comunicación con el espacio libre. Fíjense que estas células tienen cilios, que generalmente podrían ser las del aparato respiratorio o digestivo, que van a servir para barrer la mucosa. Estamos viendo otra diapo y estamos viendo exactamente lo que acabamos de ver, solo que estamos viendo un dibujito en 3D. Acá tenemos las uniones que sellan para que no se filtre entre célula y célula líquido u otras sustancias. Tenemos los hemidesmosomas que le van a dar una integridad estructural y tenemos las uniones comunicantes o gap junction que sirven para producir comunicación entre célula y célula. Y estos que están abajo son los hemidesmosomas que se unen a la membrana basal que limita el tejido epitelial del tejido conectivo que está por debajo. Bien, ¿cómo está distribuido el tejido epitelial? Tenemos que tapiza la superficie externa del cuerpo. Epi significa arriba, dermis, piel. Tapiza todas las cavidades internas que comunican con el exterior, aparato digestivo, geniturinario y respiratorio. Epitelio, estaríamos hablando de un endotelio. Tapiza todas las cavidades cerradas del organismo, aparato circulatorio, arterias, venas, mesotelio. Forma el parenquima de todas las glándulas del cuerpo. Cuando hablamos de parenquima, es la parte del órgano que produce la función, ¿sí? Entonces, si estamos hablando el parenquima de las glándulas, estamos hablando las células que producen, si hablamos de glándulas, la secreción. Las que secretan sus productos fuera del cuerpo se llaman exócrinas, como ejemplo las sudoríparas, y las que secretan sus productos dentro de la circulación sanguínea serían endócrinas, ejemplo hormonas y mictas, ¿sí? Porque hay glándulas que secretan sus productos fuera del cuerpo y también lo hacen dentro del cuerpo. Ejemplo, el páncreas, ¿sí? El páncreas sería el ejemplo porque va a secretar al intestino delgado, a la primera parte del intestino delgado, el jugo pancreático y al mismo tiempo tenemos los islotes pancreáticos que fabrican las células beta, van a fabricar una hormona que se llama insulina y eso lo van a hacer a la circulación. Bueno, otra clasificación, de acuerdo a la función, tenemos revestimiento pavimentoso, que era lo que veíamos al principio, una célula al lado de la otra, o de acuerdo a la función puede ser glandular, o sea que tenemos dos funciones en la clasificación del tejido epitelial, puede ser de recubrimiento o pavimentoso o glandular. De acuerdo a la forma de las células lo podemos clasificar en plano, cúbico, cilíndrico, que serían las formas que tienen las células. Y de acuerdo al número de capas, puedo tener una sola capa de tejido plano. Esta forma que tienen acá las células está muy relacionada con la función que cumple cada una. Si yo tengo un epitelio plano en una sola capa y es simple, me va a servir para que las sustancias atraviesen de un lado a otro. Por ejemplo, podríamos hablar de la hematosis que se produce en los pulmones. Hay solo una capa de células
para que se produzca la entrada del oxígeno y la salida del dióxido de carbono. Y si tengo más capas, como por ejemplo el estratificado, que podría ser el tejido, la epidermis, o sea, la capa más externa de la piel, voy a tener muchas capas una arriba de la otra para para formar una capa protectora que me proteja de agentes externos. Seguimos hablando entonces, ya vimos la clasificación del tejido epitelial, que se dividía de recubrimiento pavimentoso, y ahora vamos a hablar del epitelio glandular. Lo que veníamos viendo, según el lugar de la secreción, endocrinas o exócrinas. Endocrinas adentro, adentro, exo afuera. Modo de secreción. Tenemos merocrinas, apocrinas y holocrinas. Tenemos las merocrinas. Las merocrinas secretan su contenido y no sufren ningún daño a la célula. Las apocrinas liberan su contenido y el polo apical, o sea, el de más arriba, el que está en contacto con la parte externa o la luz del conducto, eh, sufre una parcial destrucción que después se tiene que regenerar. Y las holocrinas se destruyen completamente liberando su contenido al exterior. Y vamos a tener estos mismos tipos de glándulas, las vamos a tener unicelulares o pluricelulares, o sea, formadas por una sola célula o por un conjunto de células. Por último, vamos a ver las funciones de este tejido, el tejido epitelial. Sirve de fijación, o sea que va a servir para sostener ciertas estructuras. Compartimentalización. Significa que va a separar compartimentos, por ejemplo, va a servir para separar el tubo digestivo de la parte interna del cuerpo. Filtración. Absorción y secreción. Todo esto lo veríamos, absorción podría ser la piel cuando nos ponemos una crema, secreción va a ser la parte de glándulas y filtración va a ser, por ejemplo, los glomérulos en los riñones. Inducción de polaridad era lo que hablábamos de la célula, que tiene un polo apical, un polo basal y tiene una cara lateral. Armazón o guía durante la regeneración. Si se rompe el tejido epitelial, toda la estructura sirve de guía para la regeneración. Protección o revestimiento, lo vimos con el caso de la epidermis, sirve para protegernos del medio externo. Transporte cilios, bien, el tejido epitelial, las vías respiratorias tienen cilios que nos ayudan barriendo el moco hacia afuera para expulsar las partículas que ingresan y se pegan en este moco. Y esto ha sido todo, muchísimas gracias.